Un día abrí un libro por curiosidad y terminé descubriendo mi vocación para toda la vida. Hoy voy a contarles acerca de cómo fue que decidí estudiar psicología. Acompáñenme. Hola, ¿cómo están? Soy Manuel Beltrán. Quiero darles la bienvenida a Crezcamos Juntos, un espacio donde hablaré acerca de experiencias, aprendizajes y herramientas de crecimiento personal y emocional. Voy a contarles cómo fue que decidí estudiar psicología. Pues bien, no recuerdo exactamente la edad, pero sí recuerdo claramente la escena. Estaba en casa verificando un estante donde mis hermanos mayores tenían algunos libros guardados. Estos eran libros que ellos adquirían cuando estaban en la escuela, o también tareas o algunos libros que ellos ya habían leído o tenían ya bastante tiempo de que no los usaban. No era una biblioteca enorme ni nada que fuera algo especial, solo era un pequeño espacio con libros olvidados, y allí en medio de varios textos encontré un libro que me llamó la atención. No tenía una portada muy atractiva, pero el título hablaba de emociones, de mente y comportamiento humano. Lo tomé sin pensar y ese fue el comienzo. El libro lo abrí por curiosidad, pero no lo solté. Cada página me hablaba como si el autor supiera exactamente lo que yo estaba sintiendo o pensando. Hablaba de conceptos como autoestima y algunos conceptos relacionados a la psicología que nunca había escuchado. Aspectos como la voluntad y toda la concepción de la afectividad que aborda la psicología. Y aunque al principio no entendía, algo dentro de mí se encendió y comencé a explorar lo que es el mundo de la psicología. Recuerdo que uno de los conceptos que más me marcó fue el concepto de las emociones. Y es que había una idea en el libro que hablaba acerca de cómo cuando uno tiene una emoción, no es el tiempo quien cura esa emoción o ese aspecto que nos ha sucedido, que tiene que ver a veces con algún aspecto emocional. El libro trataba la idea de cómo cuando nosotros tenemos una emoción que supera a eso que nos sucedió, es cuando nosotros podemos ya ver desde otra perspectiva eso que nos sucedió. Yo tenía una idea de que el tiempo es que nos va ayudando a curar y a sanar. Por ejemplo, cuando una persona vive una ruptura amorosa, se maneja el concepto de que con el tiempo nosotros superamos. Pero el libro hablaba acerca de cómo si esa persona tiene una emoción más intensa, puede superar esa situación que le sucedió. Este concepto me llamó mucho la atención porque yo tenía la idea de que el tiempo lo cura todo, pero este concepto después lo fui ya entendiendo más cuando ya me adentré a estudiar ya la psicología y cuando ya decido estudiar ya la carrera de psicología. Y es que precisamente el concepto es muy amplio, y cuando ya estudiamos más a profundidad la psicología, hay un autor que menciona que lo que nosotros aceptamos, eso nos transforma, pero cuando nosotros nos resistimos y rechazamos algo que nos sucedió, eso nos hace que no lo superemos. Y es en relación al concepto que hablaba este libro.
Cuando ya comencé a estudiar de manera más amplia, fui entendiendo mejor todos estos conceptos que al principio quizás me costaba un poco asimilar, pero eso me llamó la atención y me generó más la expectativa de seguir estudiando más la psicología. Con el tiempo empecé a leer más, a observar, a cuestionar las cosas y también a escuchar de manera distinta. Y la idea de estudiar la psicología fue tomando más fuerza. En ese aspecto ya tenía como, ya no solo el querer saber más de psicología, sino ya estudiar la carrera en sí. Comencé a buscar universidades que tenían la carrera de psicología y en mi caso estudié en la Universidad Nacional. Para ingresar a la carrera de psicología había que hacer un examen para aprobar y entrar a la facultad. Me recuerdo que me sometí al examen, hice todo el proceso. Al final de muchas pruebas fui aceptado y fue así como comencé a estudiar la carrera de psicología. En ese tiempo comenzaba un poco a explorar todo este mundo porque previamente tenía bastante tiempo que había salido de mi educación de bachillerato. Por mucho tiempo no había estado estudiando, sino que me mantenía más que todo leyendo pocas cosas, porque en ese momento no era como que tenía el hábito de la lectura o estudiaba mucho. Fue así como comencé a adentrarme más en ese estudio de la psicología, y es así como la psicología me ayudó a encontrar sentido a muchas vivencias personales, a comprender algunas situaciones de mi vida y también a descubrir mis fortalezas. El hecho de estudiar psicología también me motivaba el conocerme más. Pero cuando yo decidí estudiar psicología, no fue una decisión impulsiva, sino que fue un proceso. Porque, como les he mencionado, era todo un proceso de inscribirse a la universidad y también de usar herramientas tecnológicas que en ese momento no tenía mucho la habilidad, e inclusive había aspectos como de herramientas que las iba a utilizar que tampoco tenía, como lo es una computadora, o herramientas como por ejemplo un correo electrónico, que eran herramientas que se utilizaban porque desde que uno ingresaba al examen de admisión era generando una cuenta, un usuario. Todo eso fue un proceso donde fui aprendiendo muchas cosas, y aunque me costó dar un poco el primer paso, porque me recuerdo que cuando yo estaba en ese proceso de querer estudiar psicología, hubo un año que ya había tomado la decisión, pero como no sabía bien cuándo era la fecha del examen de admisión, cuando consulté la fecha ya había pasado. Entonces fue cuando un poco me desmotivé, pero dije lo voy a intentar en el siguiente año y voy a estar pendiente de la fecha. Y es así como también estuve pendiente de las fechas. Me encontré con unos amigos y ellos también iban a ingresar a la universidad, no a la carrera de psicología, pero el examen era para todos el mismo. Entonces con ellos hicimos todo el acompañamiento y fue así como logré entrar a la carrera de psicología. Pero fue todo un proceso donde
Fui descubriendo habilidades, herramientas y también el aspecto de conocerme más. Y en este punto traigo a colación lo que es una frase de Carl Jung, que dice: conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de otras personas. Y es que en la psicología, a medida fui estudiando, en la carrera uno va aprendiendo la autopsicoterapia, lleva un proceso de descubrimiento, porque necesitamos sanar situaciones emocionales, vivencias del pasado, para poder dar ayuda a otras personas. Es así como estudio 5 años y posteriormente para egresar se hace el año social y la tesis, que ya es un proyecto donde hace una investigación en relación a un tema. Me recuerdo el tema lo realicé específicamente con adolescentes, siempre en un aspecto emocional. Siempre me gustó mucho estudiar lo de las emociones y es algo que sigo estudiando. De esa manera aprobamos la tesis con compañeros y así ya estábamos listos para graduarnos. Y eso fue un poco como estudié la carrera de psicología y cómo llevé todo este proceso, que al final fueron 6 años de estudio, y al final culminé la carrera y esto me permitió ya tener el grado de psicólogo, y es así como comencé a desarrollarme y a usar este aprendizaje para enseñar a las personas y también para ayudar a las personas que lo necesitaban en relación a la psicología. Hoy, después de años de estudio y experiencia, puedo decirte que la decisión de estudiar psicología cambió mi vida, y por eso comencé este proyecto, porque creo profundamente que todos podemos crecer, sanar y avanzar si tenemos las herramientas adecuadas y si nos acompañamos en el camino. No necesitas haber leído un libro específico ni estudiar psicología, pero sí creo que todos en algún momento necesitamos detenernos y preguntarnos quién soy y quién quiero llegar a ser, y desde ahí empezar a construir. Gracias por escuchar esta parte tan importante de mi historia. Si te identificaste o te inspiro de alguna manera, me encantaría que te suscribas al canal, actives la campanita y me acompañes en este camino. Vamos a crecer juntos paso a paso, con contenido que te ayude a conocerte, a sanar y a transformar tu vida. Nos vemos en el próximo video y recuerda que estamos a un clic de distancia. Un saludo, hasta luego.